buenas tardes a todos. Gracias. Padre amado, Señor, te quiero dar gracias, Dios mío, Señor, por poder compartir tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias por tus maravillas, Señor, por todo aquello que nos dejaste, Señor, escrito, Dios mío, Señor. Gracias, mi Dios amado, por tu amor y tu bondad, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy quiero compartir, lo que voy a compartir hoy es un poco distinto a lo de otras veces, ¿vale? No trata a lo mejor tanto, no es una predicación al uso sobre el corazón o algo, sino que es, un trabajo que hice en el seminario, se lo presenté a Antonio y me sugirió darlo, ¿vale? Y es una doctrina en la que, aunque no lo sepamos, aunque nunca hayamos oído hablar de ella, todos creemos, y es la inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica, ¿vale? Para que lo sepáis, es la doctrina que dice que la Biblia es inspirada por Dios, ¿vale? Dios respeta siempre el carácter de la persona, su estilo, ¿de acuerdo? Pero es inspirada por Dios. Y no contiene errores en sus originales. Esto hay que tenerlo muy claro. Cuando habla de los originales, actualmente, no tenemos originales de la Biblia. También os digo que no hay ninguna obra de la antigüedad que tenga unas copias tan cercanas a los originales como los que guardamos de la Biblia a día de hoy. Y siguen apareciendo. Y por eso, para ilustrar un poco esto, me gustan estos dos versículos, segunda de Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, esto es el manual de instrucciones que ha dejado Dios. No solamente su diario personal, en el que ha plasmado lo que Él siente y cree sobre nosotros y hacia nosotros, sino que es un libro de instrucciones. Y el versículo que tal vez mejor ilustra la inerrancia que no tiene error, es Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, lo afirma ya directamente, no hay nada aquí tengo la aplicación de la Biblia, pero no hay nada en la Biblia que sea falso. Todo lo que nos ha dejado es verdadero y es para nosotros. La inerrancia, como otras ramas, como por ejemplo la apologética, no convierten a nadie. O sea, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando estudiamos la Biblia, a mí me gusta, eso son ramas del estudio que me gustan. No tienen a lo mejor tanto que ver con la Biblia, aunque estén respaldados por ella, pero me gustan porque me hace ver aún la grandeza que tiene, porque no se limita solamente a la Biblia, a la cual podríamos tirarnos estudiándola centenares de años y no llegaríamos ni a arañar la superficie de lo que contiene, sino que es que además lo que ha dejado es palpable fuera. La inerrancia no convierte a nadie, solo el poder de Dios. Pero, al igual que la apologética y la razón, tiende puentes para poder llegar a Dios. ¿Por qué es tan sumamente importante? Porque, creedme, la inerrancia es una de las cosas más importantes que existen dentro de lo que es nuestra vida cristiana. Si existe un error en las Escrituras, tú podrías coger tu Biblia prácticamente y tirarla a la basura. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien te miente, esa persona pierde tu confianza. Si la Biblia nos miente en algún punto referente a nuestra salvación o referente a cualquier punto doctrinal, nuestra Biblia y nuestra vida cristiana no serviría absolutamente de nada. Por eso es tan importante poder estudiarla y poder profundizar en ella. Hay doctrinas, ¿de acuerdo?, que tal vez sí que podrían tener una explicación fuera de la Biblia, como el hecho de la existencia de Dios. Existen argumentos filosóficos y científicos que nos permiten llegar a creer en la existencia de Dios, pero hay otros, como por ejemplo algo tan sumamente importante como la justificación por medio de la gracia a través de la fe, que sin la Biblia sería imposible. Y estamos hablando entonces de nuestra eternidad y de a lo que estamos dedicando nuestra vida. Y os repito, puede que no tengamos los originales, pero
La Biblia, la verdad, que es un libro excepcional. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Es una pregunta recíproca, pero pensarlo. ¿Habéis hecho alguna vez un trabajo en clase, no? Con más compañeros. Os juntabais 3 o 4 y intentabais hacer un trabajo que iba hacia un punto en común. ¿Os habéis dado cuenta lo complicado que es? O sea, yo he hecho algunos y eso, o sea, es imposible. O sea, cada uno va a su bola, todos tienen cosas que hacer, cada uno tiene una forma de pensar, de organizarse. Pues imaginaros la Biblia, que fue escrita nada más y nada menos que en 1600 años, utilizando tres lenguas distintas: el latín, el griego y el arameo. Sí, el latín o el hebreo. En lugar del latín, el hebreo. Disculpad. Escrita durante 1600 años, hay más de 50 autores distintos, y ahí encontramos desde pescadores hasta jefes de Estado. Imaginaros, no es que fuera un grupo selecto de gente preparada para ello. No, nos encontramos gente de todo tipo. Y además, escrita desde, para que os hagáis una idea, desde Roma. Hay pasajes de la Biblia que son escritos desde Roma y hay otros que fueron escritos en Babilonia, pasando el Golfo Pérsico. Solamente hay cerca de unos 4.000 o 5.000 kilómetros. En todo ese rango se escribió la Biblia. Es increíble, no hay nada en la historia, ningún libro, ninguna historia que pueda ser comparable a los atributos especiales que tiene la Biblia. Y que todos ellos van hacia un único punto. La Biblia en ningún momento se retracta de sí misma. Esto lo hace algo increíble. No tenemos los originales, pero existen 13.000 fragmentos del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento no hay tantos, pero los judíos que la copiaban, para que os hagáis una idea, cuando la copiaban, ellos contaban las palabras y las letras de lo que habían copiado para asegurarse de que la estaban copiando exactamente igual que el original. No hay nada que se pueda asemejar a la grandeza de la Biblia. Incluso en uno de los últimos descubrimientos, el descubrimiento más grande a nivel arqueológico, fueron los manuscritos del Qumran. Fueron unos manuscritos descubiertos en una cueva. Dicen que era por unos comerciantes, en realidad eran traficantes. Estaban buscando zonas de paso y en una cueva encontraron unas ánforas con unos pergaminos, con unos manuscritos. La comunidad de traductores y muchos cristianos de la época se echaron a temblar. Era lo más antiguo que se encontraba. Imaginaros, o sea, cuando tuvieran que estudiarlo, decir, a ver si lo que pone ahí es más antiguo que lo que tenemos, dice algo distinto de lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿en qué está basada nuestra fe? Pues se descubrió que solamente habían variaciones menores de cerca del 2%. Y eran referidas a faltas ortográficas, a la forma, pero ni un solo de los manuscritos que se encontró cambiaba nuestra doctrina. Y eso, os repito, que no hay nada, ningún libro que haya llegado siquiera a acercarse a esto. Además tenemos argumentos, ¿vale?, que nos empujan a poder decir que la Biblia no contiene ningún tipo de error. Y quiero empezar por los argumentos que podríamos decir los argumentos bíblicos, o los argumentos referentes al carácter y los atributos de Dios. Dios, todos lo sabemos, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Todo esto se cae si Dios miente. Si en algún punto de la Biblia, que es revelada por Él, hay una mentira, no tenemos ninguna razón para creer que Dios puede ser omnisciente, que Dios lo sabe todo. Por lo tanto, si no lo sabe todo, tampoco lo tiene que poder todo. Y tampoco puede saberlo todo. Los atributos que hacen a Dios lo que es, los atributos de su grandeza, se caen por su propio peso, en el momento en el que solo uno de ellos falla. Del argumento moral, ¿vale?, que habla del punto de referencia moral que nosotros tenemos de las cosas. Tú puedes creer que, mira, fácil, mi madre hace un momento
iba en camiseta corta. Y Encarna la tenemos cerca de la estufa con chaqueta. La temperatura es algo subjetivo. Los números, sí, lo vemos, es algo objetivo. Pero si hace calor o frío, eso es algo subjetivo. No tenemos ningún sistema de referencia para decir hace frío o calor porque eso pertenece a cada persona. Pero la moral, en cualquier lugar del mundo que tú vayas, van a decirte que matar está mal, que robar está mal, que tener envidia te hace daño al corazón y está mal. Hay algo en nuestros corazones que Dios depositó que nos sirve como una referencia objetiva de lo que es moralmente bueno. Hay algo que dejó en nosotros. Y ese es uno de los argumentos que encontramos para decirle a la gente, Dios tiene que existir, porque sé que si yo mato a alguien, sabemos los dos que está mal, sabemos que violar a un niño está mal, sabemos que hay muchísimas cosas que están mal y que son creídas a lo largo de toda la tierra, por culturas que no tienen ningún tipo de conexión. Ahí Dios dejó eternidad en nuestros corazones y dejó muchas más cosas. Luego tenemos profecías que se cumplieron. En la figura de Jesús se han cumplido más de 100 profecías, es algo exagerado, o sea, es increíble, ni Nostradamus ni nada. Nos encontramos con que el nacimiento virginal de Cristo es nombrado en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También lo tenemos en Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El libro de Isaías se escribió sobre el año 750-680 a.C. Eso significa 750 o 680 años antes de que Jesús naciera. Ya se estaba diciendo que iban a hacer un Mesías, los atributos de ese Mesías, y nos estaba diciendo su nombre. Y nos vamos a Mateo 1:23 y vemos que el ángel le dice a María, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Más de 700 años antes, su nombre ya se nos había dado. Además, Jesús trajo la salvación a todo el mundo. En esa época, el pueblo de Israel era el pueblo escogido, y era el pueblo que tenía la salvación, ellos eran guiados por Dios, aunque luego hicieran lo que les daba la gana, etcétera. Entonces tenemos aquí una figura que estaba rompiendo directamente los esquemas culturales, diciendo que el Mesías iba a llevarle la salvación a todo el mundo. En Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Os suena eso de lo postrero de la tierra? Cuando en Hechos dice que tenemos que llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Estaba rompiendo ya los esquemas 700 años antes de la cultura de esa época. Y estos son los argumentos que podemos encontrar dentro de la Biblia, ¿vale? Pero luego hay más cosas, ¿de acuerdo? Disculpad, es que tengo la boca seca porque estoy mucho más nervioso de lo que parece. Existen argumentos científicos. La Biblia no es un tratado de ciencia, ¿vale? Ni tan siquiera busca serlo, porque empieza con una premisa muy clara. Tal como tú abres la Biblia, Génesis 1:1. Coge y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, nada más la abres, te lo llevas en toda la cara. En el principio Dios creó. Dios existe. No necesita ningún tipo de argumento más. Es una premisa que ya tenemos clara desde el inicio. Dios existe y lo creó todo. Ya nos da la existencia de Dios por supuesta, pero tenemos un Dios sobrenatural que creó lo natural.
Por eso cuando os digan, pero Dios es imposible porque es sobrenatural, mirad, es como decirme, ¿vale?, que la plastelina, esa cosa que le gusta tanto a las madres, regalarle a sus hijos, pues hacer muñequitos de plastelina, ponerlos en un sitio y que alguien llegue y diga, esos muñecos los ha creado un gran ser de plastelina. Ese diseño es de un ser de plastelina. Tiene que tener los atributos de la plastelina, tiene que poder ser maleable. Es la misma estupidez. Alguien que ha creado lo natural, que ha diseñado algo natural, no puede estar encerrado por las normas naturales, puesto que Él es la causa de todo lo creado. Él estaba antes de que todo lo que vemos a día de hoy sea establecido. Y, aunque os repito que la Biblia no es un tratado de ciencia ni busca serlo, durante la Biblia encontramos pasajes que resulta que dan hechos científicos que se escapaban fuera de toda lógica para esa época. Y el primero de ellos, mira, lo vamos a encontrar en Job 26:7, que dice que la tierra flota en el espacio. Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Sabéis que en esa época la concepción que tenía la gente de nuestro mundo, ¿sabéis cuál era? Era, dependiendo de la cultura en la que estuvieras, que habían unas columnas gigantes que sustentaban todo. Otras culturas decían que la Tierra estaba puesta sobre una gran tortuga gigante que viajaba por el cosmos. Hasta ese punto. Entonces decir que la Tierra estaba suspendida sobre la nada era otra vez un acto contra cultura. El libro de Job, para que lo sepáis, mirad, si vosotros os leéis la Biblia en orden cronológico, ¿vale? Yo me la estoy leyendo porque está entretenido, puedes seguir más un hilo conductor. Y Job está justamente detrás del diluvio. Justamente detrás de Noé, si tú te la vas leyendo, ¡pum!, para y salta Job. Porque Job es el libro más antiguo de la Biblia. O sea, no se sabe realmente de qué año puede estar datado, ni siquiera quién es su autor. Pero ya hablaba, o sea, si sabemos que está escrita antes que Génesis, por ejemplo, podemos hablar tranquilamente de que fue escrito a lo mejor en el año 2000 antes de Cristo o incluso antes. En esa época, alguien había escrito que ya la tierra estaba sustentada sobre la nada. Y si esto no es por inspiración divina, porque Dios así te lo dice, no sé cómo alguien puede llegar con los conocimientos de la época a esa idea. El hecho de, por ejemplo, de los átomos. Algo que nosotros a día de hoy, o sea, poco que hayas ido a la escuela, sabes que la materia está formada por partículas microscópicas, muy pequeñas, minúsculas, que a su vez ellas están compuestas por otras. Pero en esa época, mirad, lo más avanzado era Grecia, y decían que solo había 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y encontramos que en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas que nosotros se le escapan simplemente a nuestra vista, y de eso fue de lo que Dios lo formó todo. 1800 años antes, apenas. Que en 1808 llegó John Dalton y mediante el estudio de la materia se dio cuenta de que todo estaba compuesto de esas partículas más pequeñas que hoy llamamos átomos. Luego, si nos vamos a Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tierra para morar. Nos vamos a que Isaías fue escrito sobre el año 700, hasta 300 años más tarde, a alguien no le daría por pensar algo parecido. Y lo hicieron poniendo un palo en la tierra. Se fueron a una ciudad y a las 12 del mediodía, en Alejandría, en Egipto, pusieron un palo, a las 12 del mediodía ese palo no tenía ningún tipo de sombra. Mientras que en Atenas, ese palo arrojaba un poco de sombra a la misma hora del día. Con eso se dieron cuenta
de que la Tierra era esférica y por eso en unos sitios el palo arrojaba sombra y en otros lados no. Nuevamente 300 años antes, y estando en mitad del desierto. Las corrientes oceánicas, leemos en Salmos 8:8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y hay una frase de un oceanógrafo que dice, si Dios dice que hay senderos en el mar, yo los voy a encontrar. Así habló el que se conoce hoy en día como padre de la oceanografía, Matthew Maury, al leer este pasaje de Salmos. Sus descubrimientos de las corrientes continentales frías y calientes, recogidos en su libro sobre oceanografía, siguen siendo objeto de estudio a día de hoy. Hace más de 200 años que él se propuso encontrar esas corrientes por algo que había leído en Salmos, algo que había sido escrito unos 1.500 años antes. No, perdón, unos 2.500 años antes. Cosas como el ciclo del agua también, que podemos descubrir después de 3 versículos. Eclesiastés 1:7, los ríos todos se van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Si las nubes, luego nos vamos a Eclesiastés 11:3 y dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar del árbol cayera, allí quedará. Y en Amós 9:6, la segunda parte, dice, Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Volvemos a lo del trabajo en grupo. Imaginaros, Eclesiastés fue escrito por Jeremías y Amós es uno de los profetas menores, no se conocieron entre sí, no tuvieron ningún tipo de relación, y entre ellos describen algo que para nosotros es común, que es que los ríos van al mar, el sol evapora el agua, se crean las nubes van a tierra, descargan, y todo ese ciclo se repite una y otra vez. Estos 3 pasajes juntos son los que nos dan la idea inequívoca del ciclo del agua. Y os repito que a mí me parece maravilloso, me parece increíble, que a pesar de que Dios no necesite ningún tipo tenga ningún tipo de obligatoriedad para explicarnos cómo funciona el mundo, Él se haya dignado a explicarnos algunas de sus maravillas. Dice la Biblia que los cielos cantan de su gloria, y podemos ver cómo la naturaleza en su perfección, como Él la hizo, es algo increíble que escapa de nuestra imaginación. Hasta aquí la parte más o menos de datos, así. Quiero ahora entrar un poco en los argumentos arqueológicos. ¿De acuerdo? Los argumentos arqueológicos es arqueología que sobre todo se ha descubierto en los últimos 20 años, sobre todo, y que nos han dado pie a encontrar gran cantidad de cosas que veíamos escritas en la Biblia, pero que nosotros no conocíamos salvo por lo que aquí veíamos y leíamos. Y es que hay cosas sorprendentes, la verdad. La primera de ellas, por si no lo sabéis, se ha llegado a encontrar Sodoma y Gomorra. Esta ciudad, que era tan mala, que realmente eran un grupo de 5 ciudades-estado. Eran ciudades que funcionaban como países, amuralladas, protegidas, eran muy importantes en su época. Pues resulta que se ha encontrado una de ellas, y esta ciudad fue, de repente, destruida y abandonada. El subsuelo de la ciudad, conforme se ha ido excavando, se ha descubierto que es tóxico, que ocurrió algo ahí que envenenó el suelo, y se ha encontrado además cristal. El cristal, para que lo sepáis, se hace fundiendo arena. Una de las formas de hacer cristal es fundiéndola. La arena tiene que llegar a temperaturas altísimas, altísimas, para poder convertirse en cristal. Y tenemos una ciudad, en la ubicación donde nos dice la Biblia que está, una ciudad grande, importante, abandonada de golpe, que sufrió un hecho térmico sin precedentes, y no existe ninguna explicación científica para ello. Están conjeturando que puede ser desde un meteorito a saber qué, pero no se ha encontrado ningún tipo de explicación más allá de la que la Biblia nos ofrece. La encontramos, de hecho hay una imagen, existen algunas más, y se encontró hace unos 15 años más o menos. Se empezó a
en un valle de Jordania. Se empezó a excavar y finalmente dieron con esta ciudad que, ya os digo, fue abandonada durante 700 años. Luego volvieron a habitarla y se inició una reconstrucción para que posteriormente, por guerras y demás, la ciudad otra vez fuera arrasada. Quién sabe si la maldad persistiría allí. Hay otros datos, como vemos en Amós 4:7, que dice: hijos de Israel. Me he equivocado, no es 4:7, lo tengo aquí. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No os hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Entre el 97 y el 2016 se han encontrado varias necrópolis, cementerios, en la zona de Ascalón. En ella después se empezó a hacer como un estudio del ADN y se descubrió que efectivamente estas necrópolis que pertenecieron a los filisteos, el ADN de los que allí habían era de Creta, que es como hoy en día se le llama la isla de Caftor. Una vez más la Biblia da indicaciones de algo que la ciencia ha descubierto mucho tiempo más tarde. Y luego tenemos cosas, pues por ejemplo, en 2004 se encontró el estanque de Siloé. Esto realmente era una especie de piscina y esto que vemos es uno de los bordes. Jerusalén ha sido destruida varias veces, ardió, ha pasado de todo. Las cruzadas, ha sido una ciudad muy convulsa, la verdad. Y vemos cómo por encima construyeron. Y era una de las cosas que se le achacaban a la Biblia, el pasaje de Siloé, donde esta persona que era parapléjica tenía que bajar, pero antes siempre había alguien que bajaba cuando llegaba el ángel a tocar y se sanaban otros antes que él. Y era una de las cosas que se le achacaba a la Biblia, porque a la Biblia la han intentado tirar por tierra todas las veces que han podido y más. Y no han podido. Y en 2004 dieron precisamente con el estanque de Siloé. Una vez más, la ciencia arroja luz sobre algo que nosotros ya sabíamos. Además, se han encontrado sellos, ¿vale? Que puede parecer algo no muy importante, pero es que le da veracidad a la Biblia. O sea, que un personaje que aparece en un versículo concreto, como por ejemplo vemos en Jeremías 38:1, dice: oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías. Las palabras de Jeremías hablaba a todo el pueblo. Eso que veis ahí es un sello. Ese sello solamente lo tenía gente importante, de la realeza, gente pudiente, que merecía la pena que su nombre fuese como una marca, algo que los identificara. Y aquí tenemos el sello de Jucal. Jucal fue una de las dos personas que tiró a Jeremías al pozo. Luego nos vamos a Segunda de Reyes, 23:11, y se quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros al sol. Una vez más, es simplemente un personaje bíblico. Pero, os repito, son cosas que corroboran todo el relato bíblico, para saber que lo que nosotros tenemos es real y de cara afuera. Para nosotros lo es, tenemos una fe que está fundamentada en Dios. Pero para la gente de fuera, sobre todo para aquellos que intentan tirar por tierra inútilmente aquello en lo que nosotros creemos, es siempre una buena noticia. Luego tenemos, se encontró en una zona de Jerusalén que se llama Ofel. ¿Sí que estaba? Ah, perfecto. Se encontró el sello del rey Ezequías. Y junto al sello del rey Ezequías, a tan solo 3 metros, se encontró el sello de Isaías. Este es el de Ezequías, el anterior era el de Isaías. A tan solo 3 metros de distancia. Recordemos que Isaías es coetáneo del mismo tiempo que el rey Ezequías. Y se encontraron uno justo al lado del otro. Y con esto quiero deciros que nada de lo encontrado hasta la fecha, por la arqueología ni de lo que averiguado por la ciencia,
contradice ni en un solo punto la Biblia. Nosotros no tenemos una fe ciega. Tenemos que tener certeza en lo que no vemos, que es algo muy distinto. Pero nunca nada de lo que la ciencia pueda encontrar ni de la arqueología pueda descubrir va a echar por tierra aquello que creemos. La ciencia es importante. Los descubrimientos arqueológicos son importantes porque nos hablan de ese Dios maravilloso, sobrenatural, que ha dado luz a todo lo natural. Por eso, siempre cuando un ateo intenta dar argumentos en contra de la Biblia o en contra de la misma existencia de Jesús, que a día de hoy está completamente descartado, algún día espero poder hablar de eso también, del Jesús histórico, intenta echar por tierra, no pone más que en tela de juicio su conocimiento, porque nunca nada de lo que descubran quitará ni en una sola coma lo que la Biblia dice. Algunos de los más grandes científicos de la historia, para que lo sepáis, han sido cristianos. Tenemos Leibniz, Lemaitre, Newton, Copérnico, Pasteur, el descubridor de la pasteurización y de la penicilina. Algunos a día de hoy, como son Francis Collins, que es el director del programa del genoma humano, que ha descubierto realmente de dónde vienen nuestros genes y para qué sirven. Es un hombre que está en contra de la evolución. Alguien con ese conocimiento sobre la genética debería estar autorizado para hablar de si realmente venimos del mono o no. Así que no echemos en poco el conocimiento de la Biblia ni de todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Solo vamos a tener esta vida para descubrir todas sus maravillas, para poder estudiarlas. Cuando estemos allí con Él, será otra cosa, podremos dedicarnos a otra cosa, pero esta vida la tenemos para descubrir todas las cosas maravillosas y grandes que ha hecho para nosotros. Muchas gracias. Sí, es que siempre se me olvida. Esto es peor que compartir, de verdad, esta parte. Muchas gracias a todos, gracias por haber estado ahí, espero que lo compartido hoy os pueda haber ayudado y nos veremos este domingo a las 9 de la mañana, nuevamente, 9:30. Nuevamente volvemos a tener 2 reuniones. 11:30, no a Tino ni a la de 3. Bueno, a las 11:30 nos veremos aquí. Un abrazo y bendiciones.